Perfecto. Ya. Bueno, entonces, bueno, primero que todo, vamos a partir viendo, repasando algunos conceptos, que es bueno entenderlos, no quiero detenerme mucho tiempo en esto. Bueno, primero hablar de la programación secuencial. Esta es la forma clásica en la cual digamos, se programa, partiendo desde, digamos, una estructura, una secuencia de pasos para la acción. Esa es la programación secuencial. Eh, Ahora, la programación orientada a objetos, como les comentaba antes de partir, es un paradigma completamente distinto. Habla respecto de programar o desarrollar sistemas considerando las cosas como pasan en el mundo real. Vamos a tener, por ejemplo, clases. Esas clases van a tener atributos que los van a definir, van a tener métodos, etcétera. O sea, es acercar la programación a como pensamos los seres humanos, porque para nosotros los seres humanos, nuestro mundo funciona en base a elementos, objetos, cosas que tienen comportamientos, que tienen características, y esos comportamientos van modificando esas características. Entonces, de ahí nace la programación orientada a objetos, nace este paradigma, esta forma de programar distinto, acercar la programación a cómo piensa el ser humano, ya como pensamos nosotros, no como piensan las máquinas, ¿ya? Y ahí, claro, ahí se rompe un poco lo que uno tendía a enseñar antiguamente, que era para ser un buen programador hay que casi pensar como una máquina. Y ahí, bueno, ahí pueden entrar muchas discusiones filosóficas que no vienen al caso, pero es una forma de pensar distinta en cómo programar, ¿ya? Más cercana a cómo piensan los seres humanos. Bueno, en base a lo mismo aparece este tercer objeto, que es el concepto, perdón, que es el concepto de clase. Una clase podríamos asemejarlo a un molde, a una estructura para la acción, algo que me permite poder desarrollar actividades. Por ejemplo, si quiero representar a las personas, voy a tener una clase persona. Cada persona va a tener un nombre, va a tener una fecha de nacimiento, va a tener una dirección, va a tener, etc. O sea, va a tener una serie de atributos que van a definir. Por ejemplo, puedo tener la clase auto, que representa a todos los autos. La clase es un molde, es una estructura que determina la forma. Es como si tuviera una cajita con la cual yo le coloco masilla y saco un objeto de ahí. Esa es la clase, es el molde, la estructura. Y por cada clase aparecen objetos. Los objetos son cada entidad generada a partir de esa clase. Por ejemplo, cada uno de nosotros seríamos objetos de la clase persona, ¿ya? Instancias de la clase persona. Para estos efectos, objeto e instancia son sinónimos dentro del contexto de la programación orientada a objetos. Lo consideramos sinónimos. Ya. Y bueno, hasta acá queda alguna consulta de esto. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? ¿Alguna No, consulta? ninguna. Ninguna, perfecto. Hasta el momento el Súper. concepto se entiende. Perfecto. Cualquier cosa, estupendo. Muchas gracias por su feedback, estimados y estimadas. Ya. Bueno, ¿qué podemos encontrar dentro de una clase? ¿Cómo está formada la clase por dentro? Tiene tres partes que son fundamentales, que las vamos a separar acá. La primera son los constructores. Los constructores son los métodos de la clase que permiten inicializarla. Son importantes los constructores porque si no tengo constructores no puedo generar un nuevo objeto de una clase. El constructor se tiene que llamar igual que la clase, igual, o sea, el mismo nombre. Si tengo la clase persona, voy a tener un constructor persona. Eso por una parte. Y en segundo lugar, puedo tener más de un constructor dentro de la clase. ¿No? Puedo tener un constructor que lo recibe atributos, parámetros, perdón, un constructor que lo recibe todo. Ahí vamos a ver ejemplos cuando estemos trabajando. Los atributos son las características de cada clase. Y cada característica está determinada por un tipo. Ya sea una característica que puede ser una letra, una que puede ser un número, etc. Ah, yo no, estoy ocupada, muy ocupada. Vamos a silenciar a Daniela. O sea, perdón, Daniela. Vamos a silenciar. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos los atributos que son las características, como comentábamos anteriormente, y los métodos son las funciones dentro de las clases que permiten modificar los atributos. Los atributos determinan estados.
¿En qué estado me encuentro en este momento? Creo que alguien me hacía esa consulta, no sé si en este ramo o en el otro, respecto de la diferencia entre un atributo y un estado. Y la diferencia es que el atributo determina, es como las características que yo puedo tener, y los estados es un valor específico, un atributo de un objeto en un tiempo determinado, en un tiempo y momento determinado. Esa es la diferencia entre atributo y estado. Ya, entonces esos son los tres conceptos fundamentales que tenemos que saber respecto de las clases. Eso es lo fundamental. Ya, ahora, respecto a programación, estos conceptos los voy a decir más rápido. Un condicional, bueno, quizás ustedes ya lo conocen esto, son situaciones en programación donde tenemos que seguir un camino o el otro, dependiendo de una determinada situación. Los ciclos son condiciones que se tienen que ir dando o acciones que se generan de forma repetitiva mientras se cumpla una condición o hasta que se cumpla un determinado rango de un valor, ¿ya? De diferentes tipos de ciclos en la programación. Java es un lenguaje de programación que es orientado a objetos. Es un lenguaje bueno, tiene varios años de desarrollo. Es un lenguaje muy famoso, muy conocido, se usa mucho en la industria. Java, la ventaja que tiene Java es que es usado para sistemas de largo aliento, y son sistemas que se usan en el mundo empresarial en grandes sistemas, ¿ya? Dada su estabilidad, su tiempo, bueno, tiene varias ventajas, ¿ya? Y también desventajas también, sí, como todo en la vida, ¿cierto? Ya, el concepto IDE viene del inglés y traducido al español, no lo voy a repetir ahora, pero significa entorno integrado de desarrollo. Los IDEs son plataformas que me permiten poder desarrollar en un determinado lenguaje de programación. Java, yo lo puedo trabajar con el bloc de notas, puedo hacer un archivo, un punto Java en mi escritorio, lo hago, lo programo y lo puedo compilar directamente de la consola de comandos y me va a funcionar igual. Evidentemente no es la mejor forma de trabajar, es una forma bien tediosa, por tanto existen los IDE, que son herramientas que permiten programar. Y BlueJ es un IDE para Java que me permite poder programar, hacer cosas muy simples con Java, muy simples, ¿ya? Eso. Eso en cuanto a los conceptos. ¿Hay algún concepto que no se haya comprendido bien o que no esté en esta lista y que ustedes quieran saber? No, hasta ahora como que está todo claro eso. Profe, el MERE, ¿Mm? ¿o lo vamos a ver más adelante? El MER es de ¿Cosa, perdón? modelamiento. ¿Ah? El MER es de modelamiento. Perdón. Confundí. No se preocupen, no hay problema. Profe, una consulta Dígame. de lo que estábamos hablando, o sea, lo que estaba hablando durante el tema de los métodos del atributo y del estado. El atributo vendría siendo, cierto, según la materia, el atributo vendría siendo el botón, por ejemplo, de una linterna, y el estado vendría siendo encendido, apagado, y el método, ¿quién lo hace? Exactamente, justamente. Ya. Yo, por ejemplo, si tengo una clase lámpara, voy a tener un atributo que puede ser estado, pues, sí podría llamarse estado, o encendido, por ejemplo, o estado encendido, no sé, hay que inventarle un nombre. Entonces, voy a tener un estado que puede ser encendido o apagado, ¿cierto? Voy a tener dos valores posibles, esos son los estados. Y además voy a tener un método, que va a ser apagar, que va a permitir cambiar ese estado. Puedo tener un método apagar que cambia ese estado a apagado y un método prender que cambia ese estado a encendido. Ya. Y en este caso el atributo sería el botón, Exactamente. la O sea, característica mira, el botón, del objeto. es que el botón yo creo que sería como una interfaz para eso. No sé si el atributo sea botón, Ya. porque no sé, o sea, como lo veo yo, pero creo que hablamos de lo mismo, solamente que son Conceptos diferentes. Un atributo podría ser dar luz, Yo iluminar. creo que dar luz debería ser un método en ese caso. Dar luz sería una acción que me cambia el atributo, el estado del atributo me lo cambia en determinado valor. Sería un método. Ya. Atributo entonces sería como la característica física, por ejemplo, negra, de ampolleta. mano, portátil. No, son las características que una clase puede tener. Por ejemplo,
hablábamos de la clase persona, ¿cierto? Ujú. Todas las personas del mundo. Los atributos podrían ser nombre, apellido, nacionalidad, dirección, fecha de nacimiento, que son todas las características posibles que tiene una determinada clase. ¿Qué atributos yo le voy a definir a una clase? Depende del problema que estoy resolviendo. Yo le voy a colocar una clase solamente los atributos que necesita y no otros. Yo no puedo inventarle atributos a una clase que no me piden. Eso es súper importante en un problema. Si me dicen estos atributos, son esos atributos. No hay más. Perfecto. Perfecto. Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la parte práctica? ¿No? Perfecto. Vamos a... Profesor, quería hacerle un alcance, si es que dentro de las posibilidades se puede. Sí. ¿Usted me podría otorgar permiso para poder grabar lo que usted va a hacer en forma práctica y poder tenerlo para después revisarlo? Estoy grabando en este momento, mi estimadísimo. Estoy grabando. Pero usted después Lo voy a eso subir no... a algún... Ah, ya. ¿Lo va a compartir después? Sí, por supuesto. Sí. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. De nada, pues. Un placer. Ya. Entonces, vamos a ir acá, programación orientada a objetos, semana 1. Vamos a partir de lo más elemental. Ya no quiero... espero ahí me dispensen quienes esperan, pero prefiero partir de ejercicios muy básicos, hacerlos rápidamente. Si voy muy rápido, por favor, me van diciendo, yo tengo inconveniente. Estos son los problemas que están en la plataforma. Ya, veamos. Ya. Partamos por este ejercicio. Dice, este de semana 1, ¿ah? Ejercicio 1, semana 1. Dice... No se ve el perdón, estoy ejercicio. compartiendo. Perdón, No. verdad que no estoy compartiendo pantalla, estoy compartiendo solamente el Atom. Ahora sí comparto pantalla. Ahí sí, ¿cierto? ¿Se está viendo? Ahí sí. Sí, ahí sí. Y ahí sí, profe. Estupendo. Perfecto, gracias. Mis estimadas y estimados. Bueno, dice, una empresa constructora necesita almacenar los datos de sus trabajadores. Para esto han definido los siguientes atributos. Root string, nombre string, dirección string, edad int, teléfono int. Luego de crear la clase, agrega 3 instancias con los siguientes datos. Root, Juan Núñez, Bernardo, esa es la dirección, la edad y el teléfono. Claro, son dos entidades. Claro, hay que crear 2 entidades distintas. Perfecto. Súper. Entonces, vamos a BlueJ. Bueno, usted lo primero que tiene que hacer es abrir BlueJ. Bueno, yo lo voy a abrir. Usted lo abre. La verdad, en Windows, no sé cómo se hace, como ustedes ven, yo uso Mac, pero es lo mismo. Está para Windows. Tiene que abrirlo usted desde la barra de inicio, o si tiene un icono ahí en el escritorio lo puede abrir. Y lo más probable es que se le abra el último proyecto con el que usted estaba trabajando, ¿ya? Ahora, importante, antes de poder ocupar BlueJ, usted tiene que tener instalado Java en su computador. ¿Por qué? Porque Java, recuerde que trabaja con la Java Virtual Machine, que es la máquina virtual de Java, ¿ya? Y eso permite que todo el código de Java yo lo pueda ejecutar el mismo código, tanto a nivel de Windows, como a nivel como en Mac, como en Linux, ¿ya? Eso es indiferente, ¿ya? Gracias a la Java Virtual Machine, ¿ya? Pero la desventaja es que usted necesita primero instalar eso antes de poder trabajar con esto. Pero es un proceso bastante sencillo. Ya, voy a hacer un proyecto nuevo y le voy a colocar ver ejercicio. Aquí estoy en la semana 1. Ejercicio 1, parte A. Parte A. Perfecto. Así se va a llamar el proyecto. Lo voy a guardar en la semana 1. Perfecto. Acepto. Ya. Cuando se crea un proyecto con BlueJ, fíjese que le aparece esto. Esto es un archivo, un README. Ya usted, siempre es bueno llenar este README. Ya siempre es recomendable. No es parte de la rúbrica de la prueba, pero siempre es recomendable hacerlo. ¿Ya? Ahí que coloco el título del proyecto, coloco el propósito del proyecto, la versión, cómo comienza este proyecto, los autores y la instrucción de usuario. ¿Ya? Ahí usted le puede agregar otras cosas. Ahí usted eso queda como a decisión del programador, ¿ya?
Qué bueno Sí. saberlo. Ni siquiera le he hecho clic a ese. Sí, no, sí, eso es como el README que No trae. sabía que tenía ese. Sí, viene por defecto incorporado en cada proyecto con Blue.jay. Sí, sí, ahora Creo que recién estoy Greenfoot tomando en tiene algo cuenta. similar. Perdón, ¿qué decía? Cuéntame. No, no, estaba diciendo que es primera, o sea, sabía que estaba ahí, pero no lo había tomado como un Sí, punto a realizar. sí, no sé, siempre es bueno echarle un vistazo para ver qué tiene y ayuda a que si usted quiere compartir el proyecto, ya sea, me imagino, en GitHub o en lo que sea, Bitbucket, o lo que usted sea que tenga, lo puede compartir directamente y la gente lo puede bajar, abrir. Y bueno, ahí queda a gusto del desarrollador. Ya, entonces, me están diciendo que la empresa necesita almacenar los datos. Para poder almacenar datos, yo necesito una clase y por tanto necesito una clase llamada trabajador. Ahora, hay que tener ciertas consideraciones. Voy a crear una clase. Las clases deben partir con mayúscula. Eso es parte de la nomenclatura de Java. Perdón, sí, de Java, hablemos de Java. Trabajador, eso como primera cosa, parte con mayúscula. Segunda cosa, recomendación, las clases tienen que estar escritas en singular, ¿ya? No en plural, siempre en singular. Trabajador, auto, persona, curso, etcétera, ¿ya? Profe, Lenguaje, consulta. dígame. ¿Es solamente la primera letra en mayúscula? ¿No puede ser la oración completa? No, solamente la primera letra. Ya. Si en Ahora, sí, caso de se ingresara la palabra completa en mayúscula, al trabajarlo en la tabla habría que ponerla toda en mayúscula, ¿cierto? claro, es que eso lo hace de forma automática el Blue.jay. Por ejemplo, si yo coloco trabajador todo con mayúscula, lo más Ujú. probable es que me cree la clase toda con mayúscula, ¿ya? Ya. Lo cual no sería un error desde el punto de vista de la programación, pero sí estaría contraviniendo convenciones que son necesarias como parte del lenguaje. Ya. Como las buenas prácticas. Exactamente, exactamente. Eso. Ya. Ahora, respecto a los tipos de clase, las clases abstractas, recuerden que son aquellas clases que, digamos, no se pueden instanciar. Bueno, ahí están los casos de interfaz y todo, pero en nuestro caso vamos a usar esto, clase, ¿ya? Esto es nuestro tipo de elemento que queremos crear. Nos crea solamente el esqueleto, necesitamos agregarle todo lo que necesita. Ahora, voy a sacar un poquito esto de acá para que no me moleste. Ya. Y veamos, ¿qué necesito agregarle? Necesito agregar un root y para eso voy a abrir la clase. Fíjese que esto de acá son comentarios de la clase. También es recomendable agregarlo, ¿ya? Porque esto es la base para generar lo que se llama el Java Doc, que es la documentación de Java. Voy a hacer acá un ejemplo corto. Clase que representa un trabajador. Autor, le pongo aquí mi nombre, Jacob Bea, la versión lo voy a colocar 1.0. Clase trabajador, tipo pública, siempre hay que tener la clase, bueno, por defecto va a ser tipo pública, ya en este caso la dejamos de esa manera. Acá voy a colocar todas las instancias, perdón, los atributos de mi clase. Profe, consulta, Dígame, la diferencia entre private y pública. excelente pregunta, muy buena pregunta. Un atributo que es de tipo private o privado va a ser accesible solamente dentro del contexto de la clase, pero no fuera de ella. En cambio, un atributo que es público, yo lo puedo acceder tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos, bueno, mira, voy a crear el primer atributo para que se entienda la idea. El primer atributo de esto es el root, debería ser un string. Ya. Si el atributo root es privado, solamente puedo acceder a él dentro de la clase. Yo no puedo, por ejemplo, yo no podría instanciar la clase trabajador y decir, por ejemplo, trabajador traf igual, ya, obviamente se hace bueno, eso sería otra cosa, ya, pero no trabajador, por ejemplo. Yo no podría, si fuera privado, yo no podría hacer esto, traf.root. No podría imprimir por pantalla el root del trabajador, si es que lo instancio.
¿ya? No podría imprimirlo directamente, porque es privado. Si es público, eso sí se podría. Ahora, ¿qué me dice la programación orientada a objetos? Me dice que todos los atributos, dado el encapsulamiento, tienen que ser de tipo privado. El encapsulamiento me obliga a que los atributos sean privados. O sea, yo no puedo acceder a un atributo de la clase directamente. Si quiero acceder a un atributo, tiene que ser a través de un accesor o a través de un mutador. O un getter o un setter. No sé si se entiende la explicación. ¿Fue muy larga la explicación? No, sí, sí, sí. Ah, ya. Qué bueno. Qué bueno. Ya. Entonces vamos con los atributos. Private string root, private string nombre. Necesito una dirección. Y necesito, no, la edad es de tipo entero, es un integer. Edad. Y el teléfono lo están declarando de tipo como tipo int. Ahí está. Esos son los atributos de mi clase, que son las características que va a tener un trabajador. ¿Ya? Entonces, importante que sean privados y también que cada uno tenga el tipo que le corresponde. A veces el tipo no me lo dan explícitamente. De hecho, en la prueba se pide crear una clase y se mencionan algunos atributos y no se menciona el tipo. Eso usted tiene que definirlo en base a la característica del atributo. ¿Ya? Eso. Ya. Ahora, me están diciendo que tengo que tener los atributos. Ya. Tengo que crear los constructores. Ya. Fíjese que acá tengo el constructor. Este es el constructor de la clase trabajador. Ya, entonces, voy a tener un constructor que es el constructor vacío. Acá inicializo variables. Entonces, perdón, me hago decir variables, perdón. Atributos. Atributos, no son variables, son atributos. Ya, pero es lo mismo. Ya. Entonces, el constructor vacío me va a permitir generar un objeto vacío de esta clase. ¿Qué significa? Que todos los atributos de esta clase van a estar seteados de forma vacía. El root va a ser vacío, el nombre va a ser vacío. ¿Qué más? La dirección va a ser vacía. Recuerden que estos son enteros. Y la edad es 0 y el teléfono es 0. Entonces, a través de este constructor, yo voy a poder crear un objeto vacío, un objeto sin datos. No va a tener ningún, o sea, va a ser como es como si yo creara una persona sin nombre, sin fecha de nacimiento, o sea, vacío, sin ningún dato. ¿Ya? Profesor, tengo una consulta. ¿Mm? Una consulta, disculpe que lo interrumpa. Mire, No. en este caso que el constructor no tiene parámetros, ¿por qué lleva this punto? ¿O siempre se pone con this punto? Muy buena pregunta. Aquí cuando coloco this, estoy diciendo que hago alusión a un atributo que está dentro de mi clase, que está en este contexto. Como no está recibiendo atributos, en realidad yo podría colocarle directamente root, porque el único root que hay acá es este root. Entonces, el this en este contexto puede que esté de más, puede que esté sobrando, pero es mejor colocarlo para que no se confunda con el siguiente constructor que voy a agregar. O sea, es mejor siempre ponerlo entonces. Exactamente. Ya. Siempre el this tiene que ir adelante del atributo. Entiendo en caso de que se cree, por ejemplo, una llamada de un atributo a otro, para que no se confunda ese otro atributo con el root que estamos necesitando. O sea, que es para dice es como pues la traducción lo dice. Claro. Es para no confundir el atributo con el parámetro. Exactamente. Claro. Claro. Porque después se De puede hecho, hacer una llamada a uno parecido, que va a tener el mismo nombre y capaz que el programa o el código se enrede, ¿cierto? Y para diferenciar eso, como que se coloca el this para que sea
en ese mismo contexto que se modifique algo. Exactamente, Perfecto. exactamente. Mire, de hecho, fíjese lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer otro constructor. Otro constructor. Pero fíjese que acá me está reclamando. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos constructores que reciban exactamente los mismos parámetros. En este caso, ninguno. Pero como quiero tener dos formas de crear la clase, este constructor de acá va a recibir todos los parámetros. Por ejemplo, va a recibir string root, string nombre, string dirección, int edad, int teléfono. ¿Ve? Entonces, bueno, esto lo voy a colocar más abajito para que se vea mejor. Entonces, como usted se puede dar cuenta, aquí estoy recibiendo, o sea, este constructor ahora recibe los parámetros. Perdón, los recibe, bueno, sí recibe estos parámetros, y cada uno de estos parámetros va a ir asociado con el atributo que le corresponde. El root con el root, el nombre con el nombre, la dirección con la dirección, la edad con la edad y el teléfono con el teléfono. ¿Ve? Entonces, por eso yo les decía antes la importancia del dis.root, porque cuando digo root solo acá, estoy haciendo alusión a este atributo. Pero cuando digo dis.root, estoy haciendo alusión al atributo de la clase. ¿Ve? Eso. Ahora, hay quienes, para que esto no genere confusión, lo que hacen es que a estos atributos le colocan un underscore, a fin de diferenciar lo que está ahí arriba, que son los atributos, con los parámetros que se están recibiendo. Ambas maneras son totalmente válidas, pero aunque esta forma con el underscore hace tiempo que no la veo, la verdad no la he visto hace tiempo, quizás está un poquito pasada de moda, pero es la posibilidad que tiene. ¿Hay alguna pregunta? Voy a sacar mejor. Yo el tema de que, o sea, el dis.root, ¿no es cierto? Igual root, a mí me queda claro porque yo descubrí que los parámetros, cuando uno compila, es el momento en que uno tiene que ingresar un valor. Entonces, ahí donde, ahí comprendí todo, pero eso fue hace poquito que lo había descubierto, pero en realidad ahora me queda más claro. Estupendo. Bueno, cualquier duda que tengan la pueden hacer, digamos, por el foro o me mandan un mensaje interno, no tengo ningún problema. Algún concepto que no les quede claro me preguntan, no sientan ahí complicación en preguntarme, ¿ya? Ya. Bueno, esta clase no le vamos a agregar ningún método por el momento porque no me lo pide, ¿ya? Así que el ejercicio no me lo pide. Así que lo elimino. Va a ser una clase sin métodos. Pero aquí me falta algo muy importante. Acá me faltan los accesores y mutadores. Los accesores son los métodos que me permiten obtener un valor específico. Por ejemplo, voy a acá tener un getter para el root. Entonces, ¿qué va a hacer el getter? El getter me va a devolver el valor del atributo, en este caso el root. ¿Ve? Entonces, cada atributo tiene que tener su getter. Eso por regla general. ¿Ya? Eso es parte, o sea, no sé si por regla o convención, llámelo buena práctica, pero todo atributo tiene que tener su getter. Entonces, por lo mismo, vamos a hacer 4 getters más. Ahora, nótese que todos los getters siguen la misma estructura. Public, el tipo de datos del atributo, get, el nombre del atributo, y retorna el atributo correspondiente. Por ejemplo, acá sería get nombre, este sería el getter para el nombre, esto sería dis.nombre, esto sería la dirección, dis.dirección, la edad es de tipo integer, por tanto me tiene que devolver ese getter un int, ¿cierto? Tiene que ser consistente el tipo con lo que devuelve. Si yo le coloco string, me va a dar problemas.
¿Ve? Porque estoy devolviendo algo que no corresponde con lo que retorna el método. Así que tiene que ser int. Y me queda un último atributo que es el teléfono. Ya. Teléfono. Y va a devolver el teléfono. Ya. Dis.teléfono. Y además, bueno, eso en cuanto a los getters, ¿ya? Profe, consulta. Profe, Dígame. Como regla general, ¿cierto? Siempre tienen que tener un getter, pero el setter no aplica lo mismo. Es que eso, para allá iba ahora. Ah, ya. tengo otra pregunta, profe. Por ejemplo, Dígame. si estuviéramos hablando de lo antiguo que veía usted, que era con el guión bajo, antes ahí ocuparíamos get, guión bajo, nombre. No, ahí sería get nombre, no. Se mantiene el get Ya. nombre. Y en el dis es el nombre del atributo, así que sería dis.nombre del atributo. Ya. El underscore se usaría en ese contexto, se usaría solamente para reconocer el nombre del atributo y diferenciarlo en nombre, perdón, diferenciar el parámetro del atributo. Eso. Súper. Ya. Bueno, respecto a lo que decía el compañero, ahora faltan los setters. Los setters son métodos que permiten asignar un valor a un atributo. Entonces, en el caso del root, por ejemplo, el setter tiene que recibir un root y ese root lo va a setear al atributo correspondiente, que es el root. Nótese que los métodos setter retornan un void. Void es similar a retornar nulo, a retornar algo vacío. Void es vacío, ¿ya? Entonces, significa que, bueno, de hecho, si se fijan, aquí no tiene ningún return, ¿ya? No hay ningún return, es void, no retorna nada, ¿ya? Eso. Y tengo que hacer esto mismo por los otros 4 atributos que tengo. Vamos a hacer rápidamente acá. Perfecto. Set root, pues vendría set nombre. Esto, lamentablemente, hay que hacerlo para cada uno de los atributos. Busqué alguna forma de hacerlo, digamos, de hacerlo automático en el BlueJ, pero no lo encontré. Quizá usted lo pueda encontrar por ahí. Pero si no, tiene que hacerlo a mano, que es como una de las cosas fomes de trabajar con el BlueJ. Ahora, en Eclipse, si usted trabaja con un IDE como Eclipse, esto lo hace directamente Eclipse. Te crea la clase y le pone agregar getIdSetters y lo hace automático. Ya. En la falta de edad y el teléfono. La edad es de tipo entero, por tanto acá tengo que recibir la edad. Dis edad igual edad. Dis set teléfono y esto va a recibir un teléfono. ¿Ve? Teléfono. 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 Perfecto. Ahí está. Profesor, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que está, por ejemplo, en un momento yo lo hice así, igual me funcionó. Yo ponía un get y un set, un get y un set. ¿Ese orden da lo mismo? Da lo ¿O mismo. tienen que estar todos los get juntos y todos los set juntos? No, da lo mismo. Lo importante es que estén. El orden perfecto. acá es indiferente. Ya, es que para sistema de orden, de repente para que no se me escape ninguno, me queda más claro que quede un get y un set juntos del mismo. Por ejemplo, get de root y set de nombre. Entonces me quedan al tiro los dos. Por eso visualmente... Sí, claro. De hecho, lo que uno acostumbra a ver es lo que usted señala. O sea, get, set, por cada atributo. Y es lo que genera Eclipse de forma automática cuando uno crea el código. Pero estando así como lo está haciendo usted tampoco está malo. No, para nada. No. Funciona. En este tipo de... Claro, sí, funciona igual. Funciona. O la hacemos funcionar a la fuerza. Nada, se nos funciona.
hay problema. Ya, súper. Entonces, estamos en condiciones, antes de, les quería mostrar esto, aquí se ve el código fuente, ¿cierto? Si usted cambia la vista acá a documentación, esta es la vista JavaDoc de la clase, que es como la documentación, que es una de las gracias que tiene Java. Y eso se genera a partir de estos comentarios que usted ve acá. Estos comentarios son los que permiten formar el JavaDoc. ¿Ve? Acá se agregan los constructores. Después, bueno, aquí me falta agregar el JavaDoc a este otro constructor. Acá, me falta agregar acá, ¿ve? La clase trabajador que recibe todos los atributos. ¿Ya? Y así. Y bueno, eso más que nada le quería mostrar para que supiera para qué eran esos comentarios, ya para qué servían. Entonces, la gracia es que el JavaDoc, fíjese que usted me genera la documentación de forma automática. Una de las gracias que tiene Java, ¿ya? Pero bueno, ahí se lo dejo como para que lo Profe, sigan ¿esos serían los investigando. únicos comentarios que tendría? Por el momento sí, o sea, yo igual le podría agregar más, ¿ya? De hecho, acá, por ejemplo, aquí falta agregar los parámetros, por ejemplo, o perdón, no, por cada método van los parámetros. Faltaría agregar el comentario de esto, faltaría agregar eso, para que estuviera completo, digamos. Pero por un tema de tiempo lo dejamos ahí, digamos, medio incompleto. De todas maneras, esto no se pide en la prueba, estos son buenas prácticas solamente. Eso no... iba a preguntar, si era necesario colocar estos comentarios en la prueba. Ah, no, para nada. O sea, yo les recomiendo que coloquen por lo menos esto. El nombre de ustedes, la versión y el título de la clase. Perfecto. Con eso estamos bien. Profesor, en los comentarios, yo por lo menos los usé para como describir cada paso que utilicé o sea, para cada método en el que usted indicó que hiciéramos el código, le puse un comentario. Así fue que lo utilicé, está bien. Perfecto, súper, mucho mejor. Vale. Mucho mejor. Perfecto. De hecho, esa es como esa debería ser debería ser el estándar, debería ser como, o la convención así. Súper. Ya, tenemos creada la clase, entonces una vez que la tengo creada, yo uso la opción compilar. Y está compilando y está lista, ¿ve? Y me manda un mensaje que me dice, no hay errores de sintaxis. Entonces usted se da cuenta, esto antes estaba achurado, ¿ya? Y ahora aparece así y con una dos rayitas acá. Significa que ya está compilado y lo puedo ocupar, ¿ya? Ahora, me piden crear dos instancias de esta clase. Entonces, la primera instancia, mire, fíjese que le hago con el botón derecho acá, botón derecho, y fíjese que aparecen dos formas de crear la clase. Una con el primer constructor y la otra con el segundo constructor. Por eso es importante agregarlos, ¿ve? Los constructores van a determinar la manera por medio de o las formas por medio de las cuales yo voy a poder instanciar una clase. Si uso la primera forma, ve, acá, por ejemplo, te voy a colocar Juan, que es el primero, a aceptar. Ahí está Juan, este es el objeto Juan. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, fíjese que acá puedo ocupar todos los métodos que tiene la clase, ¿eh? Por ejemplo, si llamo al getNombre, por ejemplo, vacío, ¿ve? Porque no tiene valor. Si llamo al getEdad, por ejemplo, 0, ¿ya? Pero este objeto está vacío, pero yo le puedo setear sus valores usando los setters. Por ejemplo, nombre. ¿Cuál tiene que ser el nombre? El nombre tiene que ser Juan Núñez. Juan Núñez. Aceptamos. La dirección. Botón derecho, set dirección. La dirección tiene que ser Bernardo Ruiz, 885, departamento 21. Y ahí está la dirección. Perfecto. Aceptamos. El root. El root, bueno, para hacer más corto esto, le voy a colocar un root cualquiera, 1-9. Ah, perdón, tiene que ser con comillas dobles, perdón. Lo que es string con comillas dobles, ¿ya? Lo que es int, voy a setear la edad y el teléfono. Ya, el teléfono es entero.
999999. Listo. Ya. Y la edad, setedad, 23. Entonces, una vez que ya le he seteado los valores a este objeto, yo ahora puedo ocupar el get, ¿ve? Entonces, al hacer el get, ahora me entrega la edad, ¿ve? Si llamo al get root, me entrega el root, ¿ve? Si llamo al get teléfono, eso. Y esto es un objeto de la clase trabajador. Puedo tener todos los objetos que yo quiera, ¿ya? Eso es indiferente a Java. No hay un límite. Además, puedo tener muchas clases y puedo tener objetos de diferentes clases. No tiene por qué ser solamente una. Puedo tener la clase trabajador, puedo tener la clase empresa, etcétera. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Este primer objeto, ¿me queda alguna duda? ¿No? No, hasta ahora no, súper claro. No, profe, y agradecido porque ahora se entendió mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, chiquillos y chiquillas. Qué bueno, qué bueno. Claro, profe, mire, disculpe, yo fui el que le mandó el correo diciéndole que si estaban conscientes de que nosotros éramos alumnos solo de un segundo bimestre y no alumnos muy avanzados. En este rato que lo he escuchado a ustedes y explicarlos de esa manera, entendí mucho mejor que leer y ver todos los videos que están dentro de la plataforma. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo creo que faltaba esto. Esto falta que nos hagan al menos una vez a la semana, no sé si se podrá, no sé. Pero así se entiende mucho mejor que leyendo en forma solo. Sí, yo no tengo ningún inconveniente, yo no, bueno, ahora estoy con un poco más de tiempo, así que no, pero no, o sea, si gustan una clase antes de cada evaluación, o sea, bueno, entre la semana 3 y la 4, yo no tengo ningún inconveniente, siempre que tenga Sería tiempo. bueno para poder aclarar las dudas. Excelente. Sí, ningún problema. Y un gran Encantado. apoyo para no llegar tan perdidos para la prueba. Sí, Sí, estaría no, muy ningún bien problema. porque complementa el material de lectura con la práctica. Entonces, así llegamos como con la información más clara. Súper, Claro, estupendo. profe, o quizás no hacer una clase Zoom, pero sí grabar algún tipo de video explicando la Sí, materia o lo que se quiere lograr. Porque igual nosotros somos todos trabajadores, muchos trabajan en turno día-noche, otros trabajan de lunes a viernes, entonces generar un día específico para que nos juntemos todos sería como medio difícil. sí, Ahora, si es que se creara un video explicativo, como lo está haciendo usted ahora, imagínese lo que nos ayudaría. sí, mire, yo estoy haciendo ese trabajo, pero para Paradigma ahora. Me lo pidieron para la asignatura de Paradigma. La siguiente que va a hacer lo mismo va a ser esta. Lamentablemente, no, por temas de tiempo ahora no alcanzo a hacer la cápsula, pero sí me puedo comprometer una clase Zoom y subirla digamos, grabarla y subirla, que es como lo mismo, quizá más detallado. Ahora, eso es como lo que podemos hacer por ahora, digamos, como para salir del paso, digamos. Eso. Yo creo que sería lo ideal porque, como yo le dije en el foro, si bien hay videos, pero ningún video es explicativo como lo que está haciendo ahora. Entonces es como ver cómo se mueve la flechita y tratar de simular lo mismo, pero no es lo mismo escuchar a alguien que te explique versus que uno lo vea o que lo lea y en realidad no lo entiende, porque hay muchas personas que somos muy básicas y que recién estamos aprendiendo así como del mundo en general de informática o de programación y que en verdad necesitamos como entender o que nos expliquen para poder, no sé, unir la información o unir los conceptos para entender y hacer los ejercicios y todo en general. Sí, yo no, encantado, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Ahora, claro, hay que ver el tema de la hora y todo lo demás, pero ahí podemos llegar a acuerdos en el foro, ¿ya? Pero me comprometo a seguir con por lo menos una antes de cada evaluación, ¿ya? Yo creo que por ahí va. Al final es como hacer ejercicio y reforzar estos conceptos. Ya, y para cerrar este ejemplo, vamos a crear otra instancia. Vamos a ocupar el otro constructor, que es el que tenemos pendiente. Fíjese que vamos a usar ahora el segundo. Y nótese que ahora me está pidiendo colocar todo inmediatamente. ¿Por qué? Porque recuerden que el otro constructor pide todos los atributos. Entonces, a este objeto lo voy a llamar Andrea.
Y acá le voy a colocar la información, el root 2-7, voy a colocar Andrea Torres, el nombre, la dirección San Bernardo, la edad 35, el teléfono 888888. Entonces, a diferencia del otro, aquí creo el objeto, pero ya viene incorporado con los valores. De hecho, fíjese, llamo al get, ahí está el nombre. ¿Ve? Llamo al get edad, ahí está la edad de Andrea. ¿Ve? Entonces, es diferente. ¿Ve? Entonces, las formas en las cuales yo puedo crear un objeto dependen de los constructores que yo tenga. Puedo también tener un constructor que me pida 3 parámetros solamente, 3 de los 5. También puede ser, ¿ya? Pero los constructores que yo voy a crear dependen del enunciado del problema. Si el problema no me lo dice, la recomendación, por lo menos de mi parte, es que agregue el constructor vacío como mínimo. O sea, tiene que estar el constructor vacío como mínimo. ¿Ya? Eso es como los mínimos que se pide. Y el constructor con todos los datos, en caso de que el problema no lo diga explícitamente. ¿Ya? Eso. Consultas para pasar a otro ejercicio. Profe, entonces igual lo agregamos en caso de como para no tener el mínimo nomás. Sí, yo recomendaría que sí, que agreguen siempre los dos constructores, constructor vacío y constructor a no ser que el problema no lo pida, ya, porque de hecho bueno, al final vamos a hablar de la evaluación, ya no me quiero salir de eso todavía, pero la evaluación se entrega a una estructura de clase que hay que respetar. Entonces, si ahí hay solamente un constructor, hay que seguir ese constructor porque es lo que pide la prueba. No se va a asignar más puntaje por un constructor que no se pide, ¿ya? Eso. Pero vamos a hablar de la evaluación al final. Vamos a dar algunos minutos para explicar bien la evaluación y que les vaya y que les vaya de la mejor manera, ¿ya? Que tengan el mejor resultado, ¿ya? Eso. Súper. Ya, vamos a hacer ahora un ejercicio de la semana 2, porque no nos queda tanto tiempo. Se hace corto el tiempo, pero vamos a ir por el ejercicio de la semana 2. Vamos a hacer algún ejemplito acá. Ahí está abriendo. Ya. ¿Va? Profesor, ¿puedo Dígame. una Sí. consulta? Mire, dos cosas. En el código no se escribe con tildes, ¿verdad? No. ¿No? No. Siempre es sin tilde. Ya. Siempre sin tilde. Perfecto. Y lo otro que quería preguntarle, mire, por ejemplo, aquí en la clase trabajador tenemos 5 atributos, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso que le agreguemos más atributos, por ejemplo, segundo nombre, segunda dirección y segundo teléfono, yo puedo hacer un constructor trabajador con esos atributos adicional al constructor que ya tenemos en pantalla. Mire, usted puede hacer los constructores que usted estime conveniente, ¿ya? Ahora, no sé si es recomendable tener un constructor para algunos atributos y otro constructor para otros, ¿ya? Salvo que sea alguna solicitud específica de esa clase. Por ejemplo, que tenga 2 maneras de crear la clase que son muy específicas y que me piden que sean así. Pero generalmente lo que se hace es tener un constructor vacío y un constructor que reciba todo. Sin embargo, usted puede hacer los constructores que usted quiera. Lo que no tiene que pasar, lo que tiene que pasar es que no pueden recibir los mismos parámetros. O sea, no pueden recibir las mismas cosas. ¿Ya? Eso. Gracias, profesor. De nada, fue un placer. Ya. Entonces, vamos a los siguientes ejercicios. Ya. Este es la semana 2. ¿Ya? Veamos cuál es mejor. Este está bueno, parece. Sí, este está bueno. Ya. Dice, programe una clase persona que tenga los siguientes atributos: nombre, edad, rango etario y género. La clase debe implementar un método que se llame cumplir años, el cual sumará una unidad a la edad. Si la persona está entre 0 y 17 años,
su rango etario será niño, de 18 a 30 joven, 31 a 40 adulto joven, entonces ya, y así sucesivamente. ¿Ya? Perfecto. Pues, ya, entonces, vamos a crear acá mismo, vamos a crear la clase persona, ya no hay problema que tengamos más de una clase en un, bueno, de hecho, esa es la idea, ¿cierto? Pero vamos a crear. Entonces vamos a crear acá una clase persona. Me aparece así, achurada inicialmente, y esto vamos a colocar acá, representa una clase persona. Autor, pega, y la versión, le ponemos la versión 1.0. Ya. La clase persona. ¿Qué atributos tenemos que agregar? Me piden nombre, edad, rango etario y género. Entonces, nombre tiene que ser de tipo string. Private int edad, private, ¿cuál es el otro? Rango etario. Rango etario debe ser un string. Rango etario. Ahora, ojo cuando son palabras compuestas. Cuando son palabras compuestas se usa la nomenclatura camel case para nombrar los atributos, que es partir con la letra en minúscula. En este caso se parte con la letra en minúscula y las palabras que vengan comienzan con mayúsculas. ¿Ya? Independiente si son dos o más palabras. ¿Ya? Siempre se parte la primera letra en mayúscula. ¿Ya? En caso de que sean atributos compuestos. No se puede colocar un atributo con espacio, ¿ya? Eso lo reconoce como error, ¿ya? Eso no lo permite, ya no puede tener espacio. Signo guión bajo, no sé si, no creo que no debe, pero no sé si sea como lo recomendable, pero bueno, ya. Pero una tercera palabra también comienza con mayúscula o solamente sí, la segunda? Sí, exactamente. No, sería todas las palabras que vienen después. Ok, gracias. De nada, pues. Ya, entonces, seguimos con el género. El género lo vamos a definir como un carácter, ya que el género, bueno, no vamos a entrar en polémica ya, bueno, pero pongamos masculino, femenino y bueno, no sé, pero se me entiende ya, no quiero polemizar el día domingo, ¿ya? Eso. Disculpe, profe, disculpe, pero ¿puede ser string también ahí o tiene que ser char necesariamente? Totalmente, puede ser string, puede ser char. Lo que pasa es que en este caso quiero guardar solamente una letra correspondiente al género. Solo una letra, por eso lo guardo así. Y también, bueno, es que depende. Cuando uno construye clases, el ideal es que el tipo de dato asociado a la clase sea aquel que me implique el menor tamaño posible. Entonces, por ejemplo, si quiero guardar un campo que me diga edad, yo no necesito un string para guardar la edad, porque son muchos bytes. Con un int, incluso puedo ocupar bueno, no recuerdo el tipo, hoy no sé, no recuerdo en este caso el tipo de datos menores para small int, no sé, son para nivel de base de datos, pero bueno, no importa. Pero la idea es ocupar la menor cantidad de bytes posibles para cada atributo. En el caso del género, solamente con tener un char yo puedo definir el tipo de género, no necesito más. ¿Ya? Pero también podría ser string, ¿ya? Eso es indiferente. Eso. Ya. Gracias. De nada, pues, un placer. Entonces, necesito, veamos, ya. Entonces, vamos a partir con el constructor, vamos a hacer lo mismo anterior, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo anterior, vamos a hacer el constructor vacío, que me va a inicializar cada uno de los atributos con la información que le corresponde. Entonces, 1, 2, 3. Ya, la edad va a ser 0, porque es de tipo int. El rango etario, mire, si coloco control espacio me agrega todo lo demás. Rango etario, pongámosle vacío, ya, porque es string. Y el género, pongámosle, si le colocamos, bueno, así vacío me da error, ¿ve? Porque es un char. El char vacío se hace con
apóstrofe. ¿O no? Ah, no, no aguanta el apóstrofe. No aguanta. Sí, pero tiene que darle un espacio. Ah, ya. Ahí sí, ahí me aguantó. Perfecto, gracias. Qué raro, dije yo, qué extraño que no me aguante. Pero bueno, ya. Ahí está el constructor. Muchas gracias ahí por la aclaración, mi estimadísimo. Súper. Entonces, vamos con la persona. Y este constructor de acá me va a recibir todos los atributos. Vamos a partir por el nombre. Seguimos por la edad. Seguimos con el rango etario. Continuamos con el género. Bueno, esto no lo voy a cambiar. El nombre va a ser igual al nombre. Edad va a ser igual a edad. El rango etario va a ser igual al rango etario. Y género igual a género. ¿Ves? Cada atributo con el parámetro que le corresponde. Ya. Tengo entonces constructores. Me falta también los getters y setters. Lo vamos a tratar de hacer rápido para no demorarnos en esto. Get public string, get nombre. Y este getter me tiene que retornar el nombre. Return this.nombre. Vamos a copiar esto 3 veces. Perdón, pegarlo 3 veces. Después falta la edad acá. La edad es de tipo entero. Así que hay que cambiarlo. El rango etario es de tipo string. Nótese la nomenclatura del get del rango etario. Get rango etario, o sea, la nomenclatura camel case se sigue respetando acá. Pero esas son convenciones, ¿ya? Si no las sigue, tampoco es que lo vamos a crucificar, ¿cierto? Pero siempre es bueno seguirlas. Y el género me tiene que retornar un char, que es un tipo carácter, y acá voy a retornar el género. Listo. Y ahí tenemos los getters y setters de la clase. Ahí están. Tenemos constructores, o sea, tenemos atributos, constructores, getters y setters. Ah, perdón, me faltan los setters. Eso me faltaba. Vamos a hacer los setters bajo cada atributo, bajo cada getter, el setter que le corresponde. Este es un void. Los setters siempre son void, set nombre, y reciben el mismo tipo de datos que le corresponde al atributo. Y this.nombre, en este caso, va a ser igual a nombre. Entonces, ese sería el setter del nombre. Voy a hacer lo mismo con la edad, voy a hacer lo mismo con el rango etario, y voy a hacer lo mismo con el género. Perfecto. Ya. Me falta el setter de la edad. Setter de edad. Aquí. Edad. Setter del rango etario. Recuerden que la nomenclatura del nombre se mantiene. El rango etario es string. Y acá, rango etario. Dato ahí al margen. Para el caso de los setters, también pueden encontrarse casos de que los atributos de los setters son con guión bajo, ¿ya? Para diferenciarlos en esta asignación, diferenciar el atributo del otro, del parámetro. ¿Ya? Pero esto, como les comentaba antes, no lo voy a agregar. Ya. Y me falta el setter del género. Me falta esto, género. Y el string, el género no es string, es de tipo char. Y acá es género. Perfecto. No, está bien. Perfecto. Hasta ahí entonces
Vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. No quise colocar los comentarios por un tema de tiempo. Ojo, no hay problema que en los comentarios, tanto de este tipo de comentarios como de este tipo de comentarios, no hay problema que ustedes coloquen tildes, ya, de hecho, colóquenle tilde, ya, por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá se crea la clase, colóquenle la tilde, ya. Lo que no tiene que ir con tilde son los nombres de las clases y los nombres de los atributos, nombres de los métodos, cosas así. Pero los comentarios, no hay problema que vayan con tilde. De hecho, deben llevar tilde, ¿cierto? Pero para que no vamos a poner tan pesados. Ya. Entonces, tenemos que hacer un método. Nos piden crear el método cumplir años, el cual va a sumar una unidad a la edad. Y después de eso, si la persona está entre 0 y 17 años, el rango etario será niño. De 18 a 30, joven. De 31 a 40, adulto joven. De 41 a 50, adulto. Y de 51 a 70, adulto mayor. Y así sucesivamente. Ya. Entonces, vamos a hacer un método. Método para agregar años a una persona. Ya. ¿Qué parámetro va a recibir este método? Debería recibir ninguno, ¿o no? Porque va a sumar una unidad a la edad. No debería recibir parámetros, así como lo veo yo. Si ustedes ven otra cosa, me dicen, ¿ya? Pero así como lo veo yo, este método no necesita atributos. Así que no va a recibir, perdón, no necesita parámetros, ¿ya? Y va a retornar un string. Va a retornar el rango etario de la persona según su edad. Ya. Entonces, esto va a retornar un string. Y esto se va a llamar cumplir años. ¿Ya? Y este cumplir años no recibe ningún atributo. Y voy a colocar, acá va el código del método. Perfecto. Voy a declarar un atributo llamado rango, que inicialmente va a ser vacío. Y eso es lo que yo voy a retornar en esto. Esta variable va a tener el rango etario de la persona una vez que yo le agregue años. Entonces, este método cumplir años lo que tiene que hacer es agregarle una unidad a la edad. Entonces, usted lo puede hacer de dos formas distintas. Puede hacerlo así, ¿cierto? Dis.edad igual a dis.edad más 1, o bien lo puede hacer de esta otra manera. Ambas formas son igual de válidas. Lo puede hacer de esa forma, o lo puede hacer de esta forma más abreviada, que es exactamente lo mismo. Dis.edad es igual a dis.edad más 1, o dis.edad más igual 1. Ambas sentencias le suman una unidad a la edad. Entonces, una vez que yo tengo la edad, tengo que establecer en qué rango etario está esta persona. Entonces, aquí voy a empezar a preguntar. Ya. Ya. A ver. Asumimos de que la persona no va a tener menos de 0 años. Ya, eso por un tema de, no sé. Bueno, porque en realidad si está vacío le pone 0. Ya, pero asumamos de que la edad no va a ser negativa, ¿ya? Entonces, si la edad de la persona es menor o igual que 17, entonces el rango va a ser niño. ¿Ya? Ahora, si es que esto, bueno, esto es una condición a todo esto. Me imagino que ya las conocen, ya las han visto antes. Esto es una condición. Esto me va a indicar qué pasa en caso de que esto se cumple. Si esto se cumple, va a pasar esto. Ahora, si esto no se cumple, bueno, aquí no va a pasar nada, porque no está programado. Pero si yo quisiera agregarle una condición adicional, entonces yo le coloco else.
qué pasa en caso de que esto no se cumpla. Ahora, si es que esto no se cumple, tengo todas estas demás opciones para que pasen. Entonces, lo que voy a tener acá van a ser condiciones anidadas. O sea, if dentro de otro if. Si es que esto no pasa, entonces, acá pregunto, sí, entonces, sí, es que si la edad es mayor a 17 años y la edad es menor que 30, no, es menor o igual a 30, entonces significa que la persona es joven. ¿Ya? Ahora, fíjense lo que está pasando. Si es que esto se cumple, si es que esto no se cumple, tengo una serie de posibilidades. Ahora, si esto se cumple, todas las demás cosas que pasan acá no las voy a validar, ¿cierto? O sea, yo llego hasta el punto donde se cumple la condición. De todas formas, hay hartas maneras de representar esto. Puede ser con un if anidado, con varios if para abajo. Usted lo puede hacer de la manera que usted estime conveniente. Lo que para usted sea más fácil. ¿Ya? Aquí no estamos... Profe, perdón. disculpe que me interrumpa. Ya. Entonces, lo que yo iba a decir es que acá, más que la forma en que usted programa, se usan muchos if, lo que importa es que la solución funcione. O sea, que el algoritmo que usted está implementando tenga sentido. ¿Ya? Eso. Pregunta, Roy. No, era eso, o sea, en vez de hacer un if else y un if anidado como usted está haciendo ahora, era esa la pregunta, si que podía hacer varios if y al final de todos los if agregar el else. Claro, mientras tenga sentido, mientras sea coherente el algoritmo que usted está desarrollando, sí. Porque hay situaciones donde a veces me proponen soluciones a ciertos problemas, pero hay condiciones de borde que se lo olvidan y que son explícitas, y que lo dice el problema. Entonces ahí no queda más que restar puntaje en ese caso, porque ahí no cumple para todos los casos. Ojo, el algoritmo tiene que cumplir para todos los casos que se especifica el problema, ¿ya? Perdón. Eso. Ya. Continúo. Entonces, si la edad está entre 31 y 40, joven, gracias por lo de joven, pero yo creo que... adulto joven. Ya me está haciendo ínfulas innecesariamente. Adulto joven. Entonces, 31 y menor a 40, entonces el rango va a ser adulto joven y punto y coma. Fíjense bien los puntos y coma, esto también es súper importante, queridos y queridas. Aquí obviamente no va punto y coma, acá van paréntesis, ¿ya? Eso. Y si es que no, yo tengo que ir consultando todas las opciones posibles. 41 a 50, vamos a repetir lo mismo acá, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Y una vez que lo pegamos dentro, le hacemos una tabulación. Esta sería mayor a 41 y menor a 50. 50 me imagino que va a ser adulto, ¿cierto? Adulto, sí, claro. Y de 51 a 70, adulto mayor y expansión. Copio esto, lo pego aquí, esto lo voy a tabular para que quede dentro. Importante, orden del código, ya por favor, yo en eso soy súper, o sea, no bajo puntaje por eso ya, pero por favor les pido, si van a agregar código, que esté ordenado, ya bien identado, a fin de que la revisión sea más fácil hacerla ya, y para que se acostumbren también a hacer código como corresponde. Siempre es bueno hacer código de manera ordenada.
Y me queda el último rango, que es mayor a 71, mayor a 71, o sea, mayor a 70 en este caso. Sí, es mayor a 70. Mayor a 70, sí. Y eso sí, si eso sucede, es anciano. Y bueno, vamos a colocar un rango indeterminado para todos aquellos casos que no estén contemplados acá. En este caso van a ser los números negativos, ¿ya? Pero, bueno, rango no se puede determinar, ¿ya? Eso. Eso. Y ahí está. Y eso sería un if anidado. Como le decía, usted lo puede hacer colocando condiciones todas para abajo, siempre y cuando sean condiciones excluyentes entre sí. Eso es súper importante con las condiciones. Por ejemplo, este if con este else son excluyentes entre sí. Vale decir, si pasa esto, lo de abajo nunca lo voy a preguntar. Pero si no pasa esto, voy a preguntar lo de abajo. O sea, son mutuamente excluyentes. Y si voy a hacer condiciones para abajo, no anidadas, es importante que esas condiciones sean excluyentes entre sí. O sea, que no pueda acceder a más de una condición. Eso es súper importante. Ya. Y tengo el rango, y lo que me falta por hacer acá es asignar a mi clase, a mi atributo rango etario, asignarle el valor del rango que obtuve. Porque me imagino que esa es la idea de esto, ¿cierto? O sea, calcular el rango, pero asignarle el rango etario a la persona. ¿Ve? O sea, o cambiárselo en caso de que haya habido algún cambio de rango etario. Que haya pasado de ser joven a adulto joven, o de adulto mayor a anciano, ¿cierto? Eso. ¿Preguntas? Profe, a lo mejor es mucho, podría ser como el complicado, el que usted dijo recién, donde tendríamos que tener ojos si es que estos no fueran compilados. Por ejemplo, que tengamos un if adentro de otro if. ¿Cómo así? No entiendo el punto. Es que me dijo... los if para abajo. ¿Sí? Ah, no, sería algo así, mire. Sería algo así. If caso 1. If para abajo, caso 2. Caso 2. Entonces, son estas mismas condiciones de acá, pero puestas así hacia abajo, cuidando de que yo no vaya a entrar a más de una condición al mismo tiempo. ¿Y cómo descuidamos eso? Con las restricciones que usted hace. Por ejemplo, con la condición. Por ejemplo, yo acá voy a decir, si la edad es mayor que 0 y la edad es menor que 17, entonces va a pasar algo. Después puedo preguntar, si la edad es mayor que 17, si mayor que 17, entonces voy a hacer otra cosa. Entonces, si usted se da cuenta, esto es excluyente. Porque voy a entrar o acá, pero en ningún caso se va a dar que voy a entrar aquí o acá. Porque depende de esta condición. Ahí se entendió. Profe, disculpe, si es que fuera hecho de esa manera el código, ¿sería necesariamente ponerle un else a cada if? No. Usted el else, si quiere solo agrega, o sea, si lo necesita, lo agrega. Si no, no es necesario. O sea, si no tiene un caso contrario de la condición que se está haciendo, se puede dejar solamente el if cerrado. Justamente. Perfecto. Profesor, ¿puede silenciar, por favor, a las personas que no están hablando, por favor, si es posible? Sí, claro. Por supuesto. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Ahí Ahora cuando sí. quieran, súper. Profesor, le quería consultar referente a lo mismo que está haciendo ahí, de las condiciones anidadas del if, como varios compañeros están diciendo, ¿acaso se puede, en este caso, desglosar solamente el if y obviamente colocarle el else al final? No habría problema, ¿cierto?
Es que si son if secuenciales, no hace falta que yo le agregue un else al último. ¿No? No sea necesario, porque, o sea, se supone que las condiciones, si yo las coloco todas para abajo, tienen que ser excluyentes. Eso es súper importante que ustedes cuiden eso. Acá se entiende por la forma en que estoy desarrollando esto, que esto es excluyente. O esto o esto. O sea, si esto pasa, yo nunca voy a llegar ni acá, ni acá, ni acá, porque ese comportamiento lo define el else. ¿Ves? Claro. Y si llego, por ejemplo, profe, acá, disculpe. dígame. Por eso es mejor el método anidado para poder llegar a que no pase eso y Sí. tener el else siempre. Sí, es recomendable que sea anidado, exactamente. Ya. Profesor, Profe, muchos no cachamos al momento de programar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en donde bajo y no sé, por ejemplo, quiero meterme en la llave y quiero poner el espacio blanco ese y me fijé yo que usted hacía un control espacio y podía hacer el espacio de ahí de repente. Eso No, pero con un enter solamente. Ah, ya, Un perfecto. enter. Es solo con un enter. Ya, perfecto. Ya, esa era. De nada, pues. Súper. Entonces, tengo listo el rango etario. Tengo el método cumplir años, perdón. Lo tengo listo. Así que, como estamos ok, compilo la clase. Disculpe, profesor, ¿sería mucho pedir o mucho tiempo pedirle que haga el ejemplo con lo if hacia abajo y no así anidado como está ahora? Es que lo que pasa es que estamos con la hora, ya es 1 hora y media No, cabrón. completada la sesión, entonces necesito explicar la prueba para que no queden dudas y ahí se nos va a ir el tiempo. Así que, No, profe, gracias. pero por eso, perdón ahí no poder complacer esa parte, no nos pidió el tiempo. Se entiende, profe, se entiende. Pero va a estar el video, ahí después te manda el video, ahí se va a ver. Sí, justamente. Profesor, yo quería hacerle un alcance. Bueno, en este caso de toda la representación que usted hace a través del código acá, posterior al terminarlo y después compilarlo, yo también estuve haciendo en un archivo de texto y lo ejecuté en un CMD en Windows. Pero en este caso, como usted lo está haciendo acá, para que en este caso ver acaso el programa funciona, ¿dónde usted lo ejecuta? Acá mismo, o sea, esto es un IDE. BlueJ es un IDE, es un entorno de desarrollo. Es un entorno para el desarrollo en Java. Entonces, yo por ejemplo acá, de hecho, acá por ejemplo ya, tengo la clase, ¿cierto? La hice. Una vez que la hago, la compilo. O sea, lo que está haciendo por debajo el compilar es tomar esta clase y ejecutar los comandos de Java que permitan generar el ejecutable o el .class para que esto se pueda ejecutar. Claro. Lo está haciendo por debajo. O sea, eso es, para mí, es invisible. Sí, es que, ¿sabe por qué le consulto? Porque, por ejemplo, yo traté bueno, en este caso, estuve viendo un video en YouTube donde programaban una calculadora. Lo estuve haciendo con los códigos, se creó el ejecutable, lo ejecuté en el CMD del Windows y, por ejemplo, no sé, pues yo colocaba un valor, por ejemplo, el 5 más 3 y me daba el resultado, me decía, tu resultado es 8. Y eso es lo que le consulto, que por ejemplo, cuando usted en este caso está haciendo este código del trabajo acá, de lo que está representando, para que se ejecute, ¿acaso se puede ejecutar directamente en BlueJ o en otro programa? O sea, usted lo puede ejecutar acá mismo, pero también lo puede ejecutar de la terminal. Por ejemplo, yo voy a abrir la terminal. Veamos si puedo encontrar este ejemplillo. Esto me parece que estaba, a ver. Estaba en OneDrive. CD OneDrive, y placer, programación orientada a objetos, 5B, programación, no,
programación, no sé, programación de componentes. Programación o programación, ay, no me aguanta. No me permite. Pucha, a ver, imaginemos que yo tengo acá dentro de una carpeta X, aquí estoy parado dentro de Placex. Puedo tener una clase, por ejemplo, acá, una clase .java, y yo colocando el comando java, el nombre de la clase, por ejemplo, persona.java, yo voy a poder, digamos, crear o compilar esta clase. Y colocando después, bueno, Java C, y después para poder ejecutar la clase, tengo que colocar el Java, ¿ya? Pero, ¿cuál es el detalle? Estas clases de acá no tienen un método main, que eso lo van a ver ustedes después, ya en las siguientes unidades va a salir el método main. El método main permite ejecutar una determinada clase, ¿ya? Y eso no lo han visto todavía, ¿ya? Pero se puede, o sea, yo puedo hacerlo, en el caso de ustedes, lo hacen desde MS-DOS, ustedes pueden compilar una clase con Java C y la pueden ejecutar, y también pueden, una vez que la tienen compilada, la ejecutan con el comando Java. Eso lo pueden hacer desde consola de comando. Pero lo que permite esto es hacer todo eso, pero de forma, digamos, más sencilla, más gráfica. No tenéis que usar el terminal. Eso. Espero haber contestado la pregunta. Sí, quedó totalmente claro. Sí, es lo mismo que mencionó usted del método main, porque prácticamente eso es lo que estaba viendo yo y prácticamente escribían todo el código y después lo ejecutaban. Lo ejecutaban y el programa arrancaba. Exacto, exactamente. Súper. Ya, entonces, para terminar este ejercicio, bueno, tendrá que crear alguna instancia de la clase. Mire, vamos a crear dos instancias, dos personas. Vamos a hacer el primer constructor, vamos a crear a Juan. Ahí está Juan. Y vamos a crear a Andrea. Ya, Andrea necesita un nombre. Andrea Torres. La edad tiene 35. Ya, el rango etario, si tiene 35, es adulto joven. Ahí usted se tiene que designar a mano, ¿ya? Y el género, pongámosle F, pero yo no sé cómo es char, debería ser así, con un apóstrofe, ya que es como la comida simple, debería ser así. Veamos si funciona. No, me faltó. No, este es con doble comilla. Ahí está. Ahí está Juan y ahí está Andrea. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo le aplico o llamo al método cumplir años a Juan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a salir que no se ha definido todavía? El mensaje que le pusimos al else final, que no se ha determinado. ¿Ya? Porque no le hemos puesto la edad, no hemos seteado la edad, aún. Si Andrea por lo menos tiene 35 y se ejecuta el método cumplir años, va a tener ahora 36 y entonces se va a ajustar el rango de edad que tiene a otro, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Mire, sí, pues, más uno, se me había olvidado esa parte. Primero con Andrea. Si ejecutamos con Andrea, cumplir años, Andrea tiene 35. Y ahora va a seguir siendo adulto joven, ¿cierto? 36. Porque tiene 36. De hecho, si yo llamo al getEdad, en este momento me va a decir 36, porque cumplió años, ¿ves? Ahora, Juan, la edad actual de Juan es 0. Porque va a quedar con 1. Claro, va a quedar con 1. Porque recuerden que el constructor vacío, la edad la asigna 0. ¿Ves? Se me había olvidado el más 1 que lo pusimos antes. Exactamente. Entonces, actualmente, si yo llamo a cumplir años, en realidad lo que va a pasar es que me va a decir que Juan es un niño. Sí. Porque va a tener un año. Entonces,
si yo le pongo ahora get edad, me va a decir 1. Bueno, yo ahora podría setear todos los demás atributos de Juan. Por ejemplo, colocar acá Juan Jones, por ejemplo, aceptar. Puedo colocar set género, le coloco masculino con el apóstrofe correspondiente, y el rango etario, no, eso ya está seteado ya. Claro, ya aparece niño. Ahora, si Juan cumple años, entonces ahora la edad va a ser 2 y va a seguir siendo un niño. Hasta que cumpla ya la... ¿cuántos años era? 17 creo que era. 17 años, pero hay que dejar de ser niño, lo cual es bastante raro, pero me faltó el rango adolescente, pero bueno, es solamente un ejercicio esto. Eso. Y eso en cuanto a estos ejercicios. ¿Queda alguna duda de estos ejercicios? Sí, profesor, yo tengo una duda. Usted puso aquí en cumplir años, usted puso string rango igual, entre comillas. ¿Por qué puso eso? Ahí quedé colgado. ¿Dónde? Lo puso en el método cumplir año. Puso string rango igual doble comillas y ahí quedé, no sé por qué puso eso. Esto. Eso mismo, eso. Ah, ya. Muy buena pregunta. Lo que estoy haciendo acá, estoy declarando una variable y la estoy inicializando. Es súper importante que cuando ustedes usan variables, tienen que darle un valor inicial, porque en caso que la quieran llamar, si no le dan un valor, les puede mandar un error la ejecución. Entonces, como yo quiero que esto sea mi valor de retorno de este método, entonces yo lo inicializo como vacío. Lo declaro y lo inicializo. Yo podría hacer esto y no sería un error. Estoy declarando la variable y le estoy dando un valor. Pero para asegurarme, la declaro y le doy un valor vacío. Así que así me aseguro que en el peor de los casos, este método va a devolver un valor vacío y no un valor nulo, que podría generarme error. Eso. Espero se haya entendido la explicación. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Es más que nada un salvavidas el dejarlo vacío, en realidad, dentro del código, por así decirlo. Justamente para evitar que me genere algún tipo de error por valores inesperados. Ahora, ojo, que las buenas prácticas me dicen que toda variable tiene que ser inicializada, y de hecho, algunos IDE, si usted no lo inicializa, lo podría reconocer como, o arrojar alguna advertencia. Decir, esta variable no ha sido inicializada. Eclipse les podría dar alguna advertencia en caso de, así que las buenas prácticas dicen que yo debería hacer esto, aunque sea un paso, digamos, un poco latero, pero es mejor hacerlo. Entonces siempre en los métodos hay que declarar la variable y luego hacer la programación, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ahora, si yo no la necesito, porque imagínense que yo necesito una variable ahora al último, la puedo declarar al final, cuando la necesite, ¿ya? O sea, no tengo por qué declarar todas las variables al comienzo en el método, ¿ya? No es obligación, ¿ya? Pero... Y tampoco sé si es una buena práctica colocar todas las variables en la declaración al principio, ¿eh? No he leído algo respecto de eso, que yo recuerde, o no sé. Pero bueno, pero se suele colocar la declaración de las variables al principio de cada método. Eso. Declaración e inicialización de variables. Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de revisar la evaluación? ¿No? Perfecto. Ya. Entonces, voy a compilar esto. Fíjese que al compilar desaparecen las instancias de las clases. Porque al momento de compilar, todos los que hayan sido objetos creados a partir de una determinada clase se eliminan. Y parte de cero. ¿Ya? Pero eso como dato rosa. Ya. Vamos a revisar rápidamente la evaluación número 2.
y explicar bien lo que tienen que hacer. Ya. Entonces, la evaluación consiste en, bueno, en primer lugar, tienen que entregar un proyecto en BlueJ. Me pasó en el semestre en el bimestre pasado que harta gente me entregó documentos Word. Ya, por favor, no. Ya, por favor, no me manden soluciones pegadas como imágenes en un documento Word. Eso sí que no. Ya, en esta ocasión vamos a ser bien estrictos de que el entregable tiene que ser un proyecto en BlueJ. Si por algún motivo no puede desarrollar en BlueJ porque, no sé, no tiene un computador, no sé, o alguna situación que le impida hacerlo, usted me avisa y lo vemos, ¿ya? Pero lo ideal es que se entregue un proyecto en BlueJ, ¿ya? Profe, eso. Dígame. profe, consulta, ¿el entregable tiene que ser la carpeta completa comprimida o puede ser la clase .java? No, la carpeta comprimida. Buena perfecto. pregunta. La carpeta completa comprimida, súper importante. Sí. Ya, dice, el encargo debe ser subido en el ambiente de aprendizaje en el recurso entrega-evaluación. Ya, ahí ustedes tienen una sección para entregar, ustedes lo saben. Ya, esta parte 3 es la parte de la discordia. Me pasó el bimestre pasado que harta gente me mandó un video explicando, pero esto no aparece en la rúbrica. Y yo para corregir, yo me baso en esto. Esto es mi Biblia. Yo me baso en esto. Y como acá no aparece el explicar el problema, yo no lo puedo evaluar. Así que, si usted quiere, y me lo que diga de esta forma, pero si usted quiere, hágalo. Pero lamentablemente yo no le puedo asignar puntaje por algo que no está en la rúbrica. ¿Ya? Eso. Está acá, pero no es parte de la rúbrica. Así que, de hecho, yo creo que en la siguiente versión de esto yo lo voy a eliminar esto, porque tiende a confundir. ¿Ya? Eso. Pero no lo haga. Si no está en la rúbrica, no lo haga. Ya. Entonces, dice, las máquinas expenden de bebida tienen un sistema para guardar monedas, contenedor de monedas, que es distinto al sistema para guardar monedas que ingresan, contenedor de vuelta. O sea, hay un contenedor de monedas y un contenedor de vuelta, ¿ya? O sea, las monedas que pueden ser vueltas están separadas de las monedas que van cayendo a la máquina, ¿ya? Eso me quiere decir esto. Hasta el momento, ya, bueno, ya, dice que un desarrollador quedó con licencia y que tiene que hacer lo que falta del proyecto. ¿Qué queda pendiente por hacer? Ya, constructor por parámetros. La caja, fíjese, la caja solo se crea cuando se tienen todos los tipos de monedas en el contenedor devuelto. Y el primer estado de la caja es que todos los tipos de monedas en el contenedor de monedas entrantes es 0. Esto de acá, yo no le voy a decir, pero usted tiene que interpretar en base a esto cuántos constructores tienen que hacer y qué tiene que hacer ese constructor. Esto lo dice, está acá. Eso no es, o sea, es interpretable, tal como mencionaba una compañera en el foro, pero la respuesta de esto es única, porque esto me alude a un concepto que yo no lo voy a decir, porque es parte de la evaluación, pero acá, esta frase de acá me dice cuántos constructores tengo que hacer y qué atributos tengo que recibir. Que igual en todo caso está más abajo, entonces tampoco hay ningún descubrimiento. Pero esto de acá lo determina. Ya. Después dice, método de ingresar moneda. Al ingresar una moneda hay que verificar que sea la moneda correcta. Son de las opciones posibles monedas de 10, 50, 100 y 500. En caso de que no corresponda, deberá entregar un mensaje de moneda inválida. En el caso que corresponda a la moneda, se deberá determinar a cuál parte del contenedor de monedas se agregará y contabilizar la moneda indicando moneda ingresada. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, acá está la clase. Esta es la clase que está hecha a medio andar, como usted puede ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que completar el constructor, agregar el código que le falta acá, en base a lo que dice ahí arriba, y tiene que generar o crear el método ingresar moneda. ¿Qué hace el método ingresar moneda? Fíjese que acá recibe un tipo de moneda, ¿ya? Aquí siempre se agrega de una. Esta moneda puede ser 10, 50, 100, 500. Y para poder validar que la moneda que usted agregó es la correcta, tiene que usar este método de acá. O sea, sí o sí, tiene que usar el método verificar moneda acá. El cómo no se lo puedo decir porque estaría dando la respuesta al problema, ¿ya? Pero sí tiene que usar el método verificar moneda para esto.
¿Y qué tiene que hacer el método de ingresar moneda? Tiene que agregar una moneda en el contenedor que corresponde. Si es una moneda de 100, va a incrementar esta cantidad, perdón, de 10 va a incrementar esta cantidad en 1. Si es de 50, incrementa esta cantidad en 1. Si es de 100, incrementa esto en 1. Y así, sucesivamente. ¿Ya? Eso. Ahora, el tipo de moneda lo va a determinar este valor, que debería ser 10, 50, 100 o 500. Si no es alguno de esos valores, no se puede hacer nada. ¿Sí? Eso es que hacer el ejercicio 1. Eso es todo. Eso. Dudas del ejercicio 1. Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, yo ya tengo un poco avanzado el código, no, obviamente no, no voy a decir lo que hice, pero cuando yo, por lo menos ahora, voy a corregirlo porque tengo un error. Yo no supe cómo llamar al método verificar moneda, así que por mi cuenta lo que hice fue como utilizar varios condicionales que me permitieran saber, obviamente, si la moneda es de 10, 50, 100 o 500, y que me devolvieran los mensajes, incluso que ya que se asignara el valor correspondiente de, por ejemplo, una moneda de 10, y después luego que se ejecuta el programa son 2. Eso lo logré hacer. Pero lo que no me queda claro es exactamente cómo llamar al Boolean, al verificar que ya está hecho por exacto, al anterior programador. Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que, fíjese que el método verificar moneda me retorna un boolean. Por tanto, yo para llamar al método, voy a tener que decir this.verificar moneda, le voy a entregar un valor de moneda, y eso me va a devolver verdadero o falso. Entonces voy a preguntar, si verificar moneda de algo igual, verdadero, entonces hago una cosa. Si no, hago otra. Eso. Okay, así se llama. Perfecto. Con el en este caso, this.verificar moneda, usted llama al método y lo ocupa. Gracias, profesor. De nada, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Súper. Profe, sí, disculpe, dígame. más que una pregunta, sería abusar de su voluntad, o al menos dígame. Una pista. Cuando nos dijo arriba en el primer ejercicio, digamos, ¿no es cierto? Arriba, donde están instanciadas arriba, ahí, donde están antes del método, ¿cierto? Usted nos dio una pista, ¿cierto? Que decía que había que hacer métodos dependiendo de lo que se pide, ¿verdad? Entonces, ¿habrá alguna otra pista que nos puedas dar? No. Suficiente ayuda. Suficiente Listo, ayuda. me quedó claro. Perdón que sea tan estricto en esa parte, pero necesito que piensen ahí, que echen a volar la imaginación. Pero sí, en todo caso, fíjese que acá está el comentario, dice, la caja solo se crea cuando se tienen todos los tipos de monedas en el contenedor devuelto. Y deja todos los tipos de monedas en el contenedor de monedas entrantes en 0. O sea, fíjese que lo que recibe son siempre las monedas devueltas. Entonces usted tiene que deducir qué va a pasar con las monedas devueltas y qué va a pasar con las monedas de caja. Entonces usted tiene que decidir qué hace en cada caso. Pero más que eso no puedo hacer porque ya estoy dándole la respuesta al punto. Ya sería mucho. Too much help. Ya. Eso. Eso en cuanto al requerimiento 1. Y el requerimiento 2 dice, cuando se empezó a hacer el inventario de los productos, se pide crear una clase que represente un producto. Se sabe que el producto se identifica con un código alfanumérico, como también un nombre, una descripción y un valor. Por otra parte, los objetos que se crean de esta clase solo se podrán crear si se tienen todas las características del producto. En resumen,
Para la clase que representará un producto se solicita. Ah, no, esto lo agregué yo, perdona. Esto lo agregué yo. Estaba haciendo como una nueva versión de la evaluación, ya, pero para que te quede claro, esto es lo que se pide. O sea, agregar los atributos de la clase, agregar constructores que permitan crear la instancia, agregar mutadores o setters y agregar accesores, getters. Eso es lo que se pide en la parte 2. De hecho, si usted ve la rúbrica, fíjese en lo que pide la rúbrica. Estos son los puntos que pide la rúbrica. Y esto es lo que se evalúa. Si usted cumple esto, 2. Esto, 2. Y así. Si no lo cumple completamente bien, 1. Y si no lo cumple para nada, 0. ¿Ve? Eso. Y esto es lo que se pide. Eso. ¿Ve? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Yo creo que más que dudas, consulta, profe, sería, bueno, obviamente agradecerle a usted y a los compañeros por el tiempo y que podamos seguir haciendo o teniendo estas instancias, profe. No, encantado. Son necesarias. Realmente No, son ningún necesarias. problema. Porque, como decían los compañeros, claro, efectivamente, leer de repente un par de hojas, 30, 40 hojas, no es lo mismo que estar en una clase en donde efectivamente lo hacemos con esta flechita, en realidad lo hacemos con nos bajamos a este paréntesis, nos falta en este punto y coma, es muy distinto. Entonces vemos varios que, Sí. como decía una compañera delante, partimos de cero. Entonces se agradece mucho y también a los compañeros que organizaron también esta junta, de verdad que se le agradece mucho. Pero ojalá, profesor, podamos seguir teniendo esta instancia. Sí. Donde Sí, podamos... de mi parte encantado. Yo me puedo comprometer a una sesión antes de cada evaluación. La podemos hacer a mitad de semana, a mitad de la última semana antes de la evaluación, después del horario laboral, puede ser ahí, nos podemos organizar, o días domingos, no tengo problema. Salvo por quienes son más religiosos, que es día de reposo para ellos y se respeta eso. Si no, como ustedes digan, nos organizamos, yo no tengo inconveniente. Mientras pueda hacerlo, de mi parte, toda la disposición. Eso. Les voy a compartir el código de lo que hicimos. Les voy a compartir, acuérdenme de compartirlo. ¿Ya? Voy a subir el proyecto al material complementario. Súper. Eso, queridos. Voy a detener la grabación.